¿Por qué el cerebro nos recompensa con tanta dopamina con algo que no parece tener función alguna? Pues porque entiende de matemáticas. Un estímulo que tu cerebro analiza fácilmente y que es capaz de predecir resulta en un importante ahorro energético. Y eso a tu cerebro lo pone cachondo. Relaciones numéricas simples que nuestro cerebro puede predecir, anticiparse y ahorrar. O sea que si quieres tratar bien a tu cerebro, dale más de esas relaciones numéricas simples. No falla. Cuando muchos de los grandes divulgadores de YouTube explican la relación entre la música y las matemáticas, casi siempre acaban en el mismo punto: la armonía. Los armónicos de un sonido, su relación con la nota fundamental y la idea de que ahí se esconde el secreto de por qué algunos sonidos nos parecen bellos y otros disonantes. Pero hay una pregunta clave que casi nadie se hace. ¿Por qué debería ser así en primer lugar? Un poquito de suspense, ¿no? Así para... En este vídeo vamos a analizar en profundidad qué es lo que hace que estos sonidos ocupen un lugar tan privilegiado en nuestro cerebro. Porque sí, todo apunta a que lo tienen. Pero también nos preguntaremos algo más incómodo. ¿Esa relación física y matemática nos lleva necesariamente a percibirnos como bellos? Para responder a esto, revisaremos las distintas teorías desde la neurociencia que han tratado de dar explicación a nuestra preferencia por los sonidos armónicos, así como exploraremos el que ha sido el estudio científico más importante acerca de este tema del siglo XXI. Una investigación realizada con una tribu del Amazonas que nunca antes había tenido contacto con la música occidental y que revolucionó y puso patas arriba todas las suposiciones acerca de las preferencias musicales humanas que habían dominado la ciencia del siglo XX. Quédate y lo veremos. Bienvenido a Biomusicology. En el vídeo anterior de esta serie, exploramos la historia acerca de cómo, a través de los modos de vibración de una cuerda atada por sus dos extremos, los pitagóricos descubrieron y popularizaron la idea de que aquellas notas que mantenían cierta proporción matemática sonaban bien, mientras que aquellas que la violaban sonaban mal. Y cómo, con la llegada del siglo XX y el descubrimiento del análisis espectral, ha reaparecido con fuerza una corriente que podríamos llamar neopitagórica, aunque muchas veces no se presente explícitamente como tal. Esta corriente tiende a explicar nuestra atracción por la música casi exclusivamente en términos físicos, matemáticos o estructurales, relegando el oído, la cultura y la historia a un papel secundario. Estas visiones han influido a buena parte de los científicos del siglo XX y, con ello, a muchos divulgadores científicos en YouTube. En el vídeo anterior criticamos algunos errores que Santa Olaya podría estar cometiendo al intentar explicar nuestro placer por los sonidos armónicos basándose únicamente en su predecibilidad. También explicamos cómo esta idea, la de que a nuestro cerebro le gusta lo predecible para ahorrar energía, podría derivar de una interpretación equivocada del principio de energía libre de Carl Friston. Así que, si te interesa entender mejor todo esto y además refrescar un poco el papel de la armonía en la música, te recomiendo que no te pierdas ese vídeo. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en criticar la perspectiva que se presentó en la segunda parte de ese mismo vídeo, ofrecida por un neurocientífico invitado. Y, como veremos, esta visión está muy relacionada también con la que presentaron CD Ciencia y Jaime Altozano en un vídeo colaboración del que también hablaremos aquí. Todo esto a lo que nos contaba Javier y Alvin, pues esto en concreto es algo que se lleva debatiendo durante más de 2000 años. La teoría que tiene más aceptación en la actualidad para explicar por qué nos gustan los sonidos consonantes. Y además es la que tiene más apoyo de la neurociencia. Esta teoría se basa en que en los acordes consonantes todas las frecuencias son armónicas. Esto significa que son todas múltiplos de la frecuencia más baja. ¿Y por qué nos gustan los sonidos donde todas las frecuencias son armónicas? Pues se ha descubierto que la voz humana produce sonidos con este tipo de espectro, es decir, donde todas las frecuencias son armónicos. La evolución ha moldeado el sistema auditivo para que responda positivamente, para que nos gusten más este tipo de sonidos. Sonidos
que son como el que produce la voz. Tal y como se presenta, da la impresión de que el descubrimiento de la estructura armónica de la voz es algo relativamente reciente. Pues se ha descubierto... Sin embargo, esto dista mucho de ser cierto. La primera demostración explícita de que la voz humana contiene armónicos se remonta al siglo XIX, cuando Hermann von Helmholtz utilizó resonadores para aislarlos, hace ya más de 150 años. Y de hecho, incluso antes de Helmholtz ya se tenía una intuición clara de ello, aunque todavía no existían las herramientas técnicas para medirlo con precisión. Podemos encontrar referencias a la serie armónica aplicada al timbre de la voz humana en los escritos de Joseph Sauveur hace más de 300 años. Pero hay algo todavía más importante. No es solo la voz humana. La inmensa mayoría de los seres vivos producen sonidos armónicos. Los sonidos armónicos son relativamente escasos en la naturaleza inerte, dominada por el ruido, la fricción y el caos, pero son muy comunes en los organismos vivos. Esto es porque la biomecánica de la vocalización favorece la aparición de osciladores periódicos. No es que la voz humana sea algo excepcional, es que vibrar periódicamente es sencillamente la forma más simple y eficiente de producir sonido con un cuerpo vivo. Y precisamente por eso muchos animales, incluidos nosotros, disponemos de plantillas neurales en nuestro cerebro que nos permiten identificar sonidos armónicos casi desde el inicio de nuestro desarrollo. Nos permiten identificar sonidos que provienen de otros seres vivos. Esto no tiene tanto que ver con el placer, sino con una necesidad perceptiva fundamental. Además, si por ejemplo dos personas están hablando al mismo tiempo, las ondas sonoras llegan a tu oído completamente mezcladas. Sin embargo, gracias a que tu cerebro asume implícitamente que cada voz sigue una estructura armónica, es capaz de separarlas y reconocer que hay dos emisores distintos y no uno solo. Este mecanismo es clave para asignar una identidad sonora a cada fuente. No solo eso, como ya expliqué en vídeos anteriores, como ¿es la música una ilusión auditiva? Nuestro cerebro no percibe los sonidos de manera pasiva. Al contrario, utiliza distintas reglas, estrategias o principios para identificar lo que llamamos objetos sonoros. Para que os hagáis una idea, es algo muy parecido a las famosas leyes de la psicología de la Gestalt, pero aplicadas al oído en lugar de a la vista. En visión, por ejemplo, tenemos la ley del cierre, que nos permite percibir una figura completa aunque no esté totalmente cerrada o delimitada por líneas, como podéis ver en estos ejemplos. O la ley de proximidad, gracias a la cual agrupamos distintos estímulos simplemente porque están cerca unos de otros. Son leyes que te permiten distinguir también esta ventanita que aparece aquí debajo mientras hablo contigo y que te pide que te suscribas al canal y le deis like al vídeo. Gracias. Pues bien, en el ámbito auditivo ocurre algo muy parecido. La armonicidad es uno de los principios que utiliza nuestro sistema perceptivo para fusionar varios sonidos en uno solo. Por eso, aunque mi voz esté formada por toda una colección de tonos distintos, en resultado no se percibe como partes separadas. El todo se convierte en una percepción holística, en algo nuevo que es más que la suma de sus componentes. Una voz que reconoces como un objeto auditivo único y con una personalidad propia. Ahora bien, aquí viene la pregunta realmente importante. ¿El hecho de que seamos capaces de identificar sonidos armónicos implica necesariamente que nos gusten? Eso es lo que insinuaron Jaime Altozano y C de Ciencia. Mi voz es orden y el ruido es caos. Es evidente que para el cerebro son muy diferentes. Mediante la dopamina, este órgano nos recompensa cuando escuchamos una de las dos. ¿Y cómo las distingue? Pues lo que hace el cerebro es hacer la transformada de Fourier. Y a tu cerebro le produce satisfacción escuchar ondas con las que es capaz de hacer la transformada de Fourier. Y la verdad es que desde ciertas intuiciones parecería que lo que dicen tiene cierto sentido, pero haría falta desarrollar la idea un poco más. Y para eso tenemos que hablar de Steven Pinker. En 1997, en su libro How the Mind Works, Pinker presentó una propuesta tan provocadora como famosa, la llamada hipótesis del pastel de queso auditivo. El nombre ya es toda una declaración de intenciones. ¿Qué demonios tiene que ver la música con un pastel de queso? Dicho sin rodeos, para Steven Pinker, la música es un pastel de queso, solo que en lugar de saborearlo con la lengua, lo hacemos con los oídos. No hemos evolucionado para cocinar pasteles de queso, pero los disfrutamos enormemente porque estimulan un sistema gustativo que sí que evolucionó con un propósito muy concreto: distinguir qué alimentos nos conviene comer
y cuáles no. Nuestros antepasados no tenían acceso constante a comida, y la evolución favoreció una preferencia por el sabor dulce porque suele indicar un alto contenido calórico. Comer dulce significaba energía, y la energía era supervivencia. La industria alimentaria moderna explota esta preferencia ancestral diseñando productos que estimulan intensamente nuestro sistema de recompensa, a pesar de que en muchos casos no sea lo más saludable para nosotros. Y es precisamente en este marco donde Steven Pinker propone situar la música. La respuesta es clara y bastante radical. La música es inútil y no sirve para nada desde un punto de vista evolutivo. No cumple ninguna función adaptativa propia. Sería más bien una especie de droga artificial, un invento cultural que explota o hackea sistemas cerebrales que evolucionaron para otros fines completamente distintos. Explico estas ideas más en detalle en el vídeo ¿Es la música un accidente de la evolución?, donde relato acerca de la guerra entre dos visiones científicas. La de Darwin, que dijo que la música tiene un claro origen evolutivo, y la de Pinker, que lo niega. Pero entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué sistemas serían esos que evolucionaron para otros propósitos, pero que sin embargo nos permiten disfrutar de la música? En el caso del azúcar lo tenemos bastante claro, pero ¿y la música? Según Pinker, la música sería capaz de activar los circuitos de placer asociados a habilidades como la localización de sonidos relevantes en el entorno. But it just depends. I mean, are you hungry? Por ejemplo, detectar la presencia de otros seres vivos o reconocer voces humanas en el espacio, exactamente en la misma línea que propusieron Jaime Altozano y C de Ciencia, así como el neurocientífico invitado en el canal de Javier Santaolalla. Y claro, llegados a este punto, uno podría pensar, pues ya está, ¿no? ¿Qué problema podría tener esta visión? Si nos fijamos bien, todas estas explicaciones parten de una suposición bastante fuerte. La suposición de que, igual que ocurriría con el azúcar, los sonidos musicales armónicos serían universalmente agradables o preferibles frente a otros tipos de sonido. Y quizás ahora estés pensando, a ver, Ángel, ¿me estás diciendo que puede haber personas en el mundo que no prefieran este sonido frente a este otro? ¿Pero cómo va a ser eso posible? Mira, si existen miles de estudios científicos que parecen mostrar que tanto músicos como no músicos tienden a preferir aquellos sonidos que se ajustan lo máximo posible a una serie armónica, ¿cómo me puedes estar negando esto? El problema es que todos esos estudios parten de un fallo metodológico bastante serio. Un problema del que llevan décadas alertando antropólogos y etnomusicólogos. Y es el hecho de que durante más de 100 años la psicología ha utilizado mayoritariamente como participantes a los llamados sujetos weird. Weird es un acrónimo bastante irónico que describe a individuos occidentales educados, muchas veces estudiantes de la misma universidad donde se hacen los experimentos, de países industrializados, ricos y democráticos. Nido de pijos rojos. Es decir, sujetos que desde un punto de vista global son cualquier cosa menos representativos de la humanidad. Y ojo, porque en este vídeo hemos visto que existe muchísima evidencia de que nuestro cerebro detecta y privilegia los sonidos armónicos frente a los inarmónicos. Esto, de hecho, también se ha observado en otras especies animales, pero que tengamos mecanismos innatos para reconocer este tipo de estructuras no implica automáticamente que tengamos que preferirlas. Un animal puede tener mecanismos innatos para reconocer la forma de una serpiente aunque nunca haya visto una en su vida, y esa identificación no genera placer, sino justo lo contrario, miedo y conducta de huida. Es decir, reconocer una estructura no está automáticamente ligado ni al placer ni al displacer. Puede ser completamente neutro o depender por entero del contexto. Nuestro sistema visual funciona de una manera muy similar. Identificar un objeto no es lo que nos resulta agradable o desagradable. Lo relevante es qué significa ese objeto una vez identificado, si representa una amenaza, una oportunidad o simplemente algo irrelevante. De hecho, cuando se han hecho estudios con animales que en principio son capaces de procesar estos sonidos de forma comparable a nosotros, no parece encontrarse una supuesta preferencia por la consonancia. La idea experimental es bastante simple. Si colocas un altavoz en una esquina con sonidos consonantes y otro con sonidos disonantes, esperarías que el animal se acercase sistemáticamente a uno de ellos. Pero de momento no se ha encontrado ningún tipo de preferencias ni en ratones, cacatúas, en periquitos, ni en monos titís o tamarinos. Y aquí es donde tenemos que ir con mucho cuidado, porque cuando una teoría es muy elegante y además está respaldada por matemáticas,
suele adquirir una especie de barniz científico y sofisticado que la hace especialmente atractiva para ser divulgada. De hecho, ya en siglos pasados, compositores como Jean-Philippe Rameau defendían que la armonía, derivada de las matemáticas y de las leyes de la física, era la fuente original de toda la música, no solo de la occidental. Y claro, desde esa perspectiva, cualquier música que no siguiera esas normas era vista como incompleta, primitiva o poco desarrollada. Esta visión profundamente eurocéntrica y en muchos casos directamente racista sobre la supuesta superioridad musical de Occidente no empezó a desmontarse seriamente hasta hace menos de 100 años. Una visión que despreciaba tradiciones musicales enteras cuyas armonías, escalas o formas de entender la música simplemente no encajan con las reglas de la armonía occidental. Pero, aún así, hay ciertas coincidencias que resultan innegables y que merecen una explicación. ¿Cómo se explica que, salvo contadas excepciones, encontremos quintas justas en la mayoría de las escalas musicales de culturas muy distintas alrededor del mundo? Si la armonía no juega ningún papel en nuestras preferencias musicales, ¿para qué querríamos construir una escala que incluya no solo una octava, cuya presencia parece casi obvia, sino también una quinta? La única manera de saber si nuestra supuesta preferencia por los sonidos armónicos es realmente universal es comprobarlo en personas que no hayan tenido ningún tipo de contacto previo con la música occidental. Y esto, claro, es una tarea extremadamente difícil, teniendo en cuenta el enorme impacto que Occidente ha tenido sobre prácticamente todas las culturas del planeta. Pero bien, ese fue exactamente el reto al que se enfrentó un equipo de neurocientíficos y antropólogos del MIT junto con investigadores de otras partes del mundo. Y lo consiguieron. En uno de los estudios más míticos e importantes publicados en lo que llevamos del siglo XXI, encontraron en la Amazonía boliviana al candidato perfecto. Los Chimane son un pueblo indígena de las tierras bajas de Bolivia. Viven en pequeñas comunidades, normalmente formadas por entre 20 y 30 familias, y su modo de vida se basa principalmente en la agricultura de subsistencia, aunque también practican la caza, la pesca y la recolección. Su música consiste en canciones que se transmiten de generación en generación y que se interpretan en contextos sociales, pero con una característica muy llamativa. Nunca se canta de forma conjunta. Las canciones las interpreta una sola persona, normalmente quien las conoce mejor, mientras el resto de adultos escucha y consume chicha, una bebida alcohólica tradicional. Es importante subrayarlo, no cantan en coro. Canta siempre un único individuo. Desde el punto de vista musical, suelen emplear escalas pentatónicas o en algunos casos escalas de tan solo 3 notas que abarcan una cuarta justa dividida en intervalos cercanos a un tono o a una tercera menor. En el estudio, los investigadores incluyeron varios grupos de participantes: ciudadanos de Estados Unidos, tanto músicos como no músicos, habitantes de Bolivia de zonas urbanas y habitantes de Bolivia de pueblos más pequeños y, por supuesto, a los propios Chimane. A todos ellos les torturaron haciéndoles escuchar literalmente cientos de sonidos de todo tipo. Tras cada sonido, los participantes debían indicar en una escala del 1 al 4 cuánto les había gustado. Los estímulos incluían desde acordes consonantes y disonantes generados de forma sintética hasta coros de voces humanas, pasando por fragmentos de canciones Chimane armonizadas de diferentes maneras. Para asegurarse de que los Chimane estaban comprendiendo correctamente la tarea, muy inteligentemente, los investigadores incluyeron también sonidos claramente reconocibles desde un punto de vista etológico. Personas riendo, jadeando o llorando. La lógica era sencilla. Si los Chimane hubieran dicho que preferían el sonido de alguien llorando al de alguien riendo, señales emocionales que, como ya he explicado en otros vídeos, parecen ser universales en nuestra especie, entonces no podríamos tomarnos en serio sus respuestas sobre consonancia y disonancia, porque el experimento no estaría siendo comprendido correctamente por los miembros de la tribu. Ahora sí, vamos a los resultados, porque lo que encontraron te aseguro que te va a volar la cabeza. Los Chimane mostraron una clara preferencia por los sonidos de personas riendo frente a los de personas jadeando o llorando, exactamente igual que el resto de los participantes del estudio. Lo esperable. Sin embargo, cuando se les pedía que evaluaran su preferencia por acordes consonantes o
disonantes, no mostraban ningún tipo de preferencia sistemática por unos u otros. Más aún, los resultados muestran de forma muy clara cómo la exposición a la música occidental influye en esta preferencia. Los músicos estadounidenses eran quienes mostraban el mayor rechazo hacia los sonidos disonantes en comparación con los consonantes. Esta diferencia ya se reduce entre los propios estadounidenses no músicos y se atenúa aún más en los habitantes de Bolivia, tanto urbanos como rurales, y desaparece prácticamente en los chimane, que dejan de mostrar cualquier preferencia clara. Los investigadores repitieron el experimento hasta en 2 ocasiones para asegurarse de que los resultados eran consistentes, y aún así llegaron a plantearse una posibilidad bastante radical. ¿Y si los chimane simplemente no fueran capaces de percibir los sonidos armónicos? Es decir, quizás no distinguían entre consonancia y disonancia porque, en primer lugar, no estaban detectando la armonicidad. Esta sería una afirmación muy fuerte y también muy problemática. Sabemos que muchos animales, aves, primates e incluso bebés humanos son capaces de reconocer sonidos armónicos. Así que encontrar que los chimane no podían hacerlo habría sido un resultado realmente sorprendente. Precisamente por eso merecía la pena comprobarlo. En un estudio posterior, los investigadores demostraron que los chimane sí eran perfectamente capaces de identificar sonidos armónicos, lo cual implica que su ausencia de preferencia por la consonancia no se debía a una incapacidad perceptiva. Ahora bien, esto no significa que no mostraran ningún tipo de preferencia. Cuando se compara su perfil de respuestas nota a nota con el de los músicos estadounidenses, las diferencias son muy claras. En esta gráfica podéis ver todas las combinaciones posibles de acordes de 2 notas organizadas según la distancia entre ellas en semitonos. En azul aparecen aquellos intervalos que al combinarse con la nota de referencia, la nota 0, suelen percibirse como consonantes en la música occidental. Por ejemplo, el intervalo 3 corresponderá a tercera menor, el 4 a la tercera mayor, el quinto a la cuarta justa, el séptimo a la quinta justa y el noveno a la sexta. Mientras que los participantes estadounidenses muestran el patrón típico y esperado, una clara preferencia por los intervalos consonantes frente a los disonantes, los chimane presentan un perfil completamente distinto. En su caso, tienden a preferir aquellos acordes formados por notas lo más separadas posible, especialmente a partir de la quinta. Esto llega a producir un efecto muy llamativo. Prácticamente no aparece ninguna diferencia de preferencia entre una tercera mayor, una cuarta o un tritono, algo que desde la perspectiva de la música occidental resulta bastante chocante. En resumen, las ideas pitagóricas que han influido tan profundamente tanto en la teoría musical como en la armonía occidental moderna, aún teniendo una explicación física y matemática impecable, no parecen corresponderse, al menos a primera vista, con una explicación naturalista clara acerca de por qué los seres humanos deberíamos preferir los sonidos armónicos frente a los inarmónicos. Desde teorías como la de Santa Olaya, que se basan en la predictibilidad del sonido, hasta aquellas que dicen que nos gustan la armonía porque se parece a la voz humana, porque nos ayuda a identificar objetos en el espacio, o incluso las más místico-matemáticas sobre las vibraciones que forman el universo. Todas estas ideas chocan frontalmente cuando escuchamos y analizamos músicas de otras partes del mundo, cuyas estructuras y sistemas musicales se basan en principio completamente diferentes a los nuestros. Y lo que sí encontramos es que es la exposición intensa a la música occidental la que parece mediar de forma muy clara en nuestra preferencia por la armonía. Pero, espera un momento, ¿ya está? ¿Era toda mentira? ¿Es la armonía musical poco más que un capricho cultural de Occidente, en el que la biología no juega ningún papel en absoluto? Pues agárrate, porque el estudio descubrió algo de lo que casi ningún medio de comunicación que se hizo eco de estos resultados llegó a hablar. Los chimane, al igual que el resto de los participantes, mostraron una clara aversión por los sonidos rugosos en comparación con los sonidos suaves. ¿Y qué es exactamente un sonido rugoso? Pues aquí viene lo interesante. Si dejamos de lado nuestras ideas preconcebidas sobre la armonía y empezamos a centrarnos en el concepto de rugosidad, quizás podamos empezar a construir una explicación mucho más sólida, una explicación capaz de dar cuenta no solo de muchos aspectos de nuestra propia teoría musical occidental, sino también de sistemas musicales de otras culturas cuyas escalas y armonías no se parecen absolutamente nada a las nuestras. Escalas
y armonías que cuando las observamos bajo la lupa de la rugosidad en vez de la armonicidad, tal vez nos estemos acercando más que nunca a algo que se asemeje a una auténtica teoría del todo de la música. Pero eso lo veremos en los próximos vídeos de esta serie. Pero antes de terminar el vídeo, me gustaría dejar algunas cosas claras. Y es que no quiero que se me malinterprete. Tengo una gran admiración por Javier Santaolalla, no tanto solo como divulgador, sino como persona. Su evolución y su trayectoria muestran a alguien que intenta escapar cada vez más de ciertas visiones reduccionistas que no son la ciencia en sí, sino ideologías concretas que se han difundido en nombre de la ciencia, haciéndonos creer que el conocimiento último reside exclusivamente en ella y que otras fuentes como la filosofía o la historia son menos válidas o directamente prescindibles. Hay citas bastante espeluznantes como de gente tan importante como Hawking, que denigran la filosofía como un conocimiento pasado que hoy no tiene ninguna aplicación. Sí, yo me acuerdo de ver El Gran Diseño y nada más en la primera página dice como que las grandes preguntas de la filosofía ahora son terreno de la ciencia porque la filosofía ha muerto. Ver a alguien con un doctorado en física y además a uno de los divulgadores de física más conocidos del mundo hispanohablante decidir estudiar una carrera de filosofía es en sí mismo una enorme muestra de humildad intelectual. Es el reconocimiento implícito de que la física, por poderosa que sea, no siempre tiene la respuesta a todos nuestros problemas, de que no todo se resuelve con un grado en telecomunicaciones, en eso compartimos formación, y un doctorado en física. Yo, en cambio, acabé desplazándome un poco más hacia el terreno de las neurociencias. De hecho, hace poco di una charla para escépticos en el pub Barcelona, en la que quise mostrar como una mala filosofía de partida, por ejemplo, acerca de qué es realmente la probabilidad, puede haber contribuido tanto a la actual crisis de reproducibilidad que padecemos en la ciencia, así como a una interpretación deficiente de los resultados que nos ofrecen nuestras herramientas matemáticas actuales. Y si ni siquiera la matemática está a salvo de la filosofía, quizás más nos valga a todos guardarnos un poquito la soberbia. Así que esta crítica y estos dos vídeos son en son de paz. Estoy convencido de que a Javier este canal le encantaría y de que conectaría mucho con la perspectiva que intento mostrar aquí. Además, creo recordar que él mismo es músico, aunque no lo tengo del todo confirmado. Pero bueno, ya me diréis en los comentarios. Si es así, con más motivo, creo que disfrutaría todo lo que hablo en este canal. Y sin más dilaciones, me despido de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.